desde el infierno. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora a analizar lo que pasa en la política nacional. Hoy tenemos un programa especial, tenemos 3 invitados que le van a poner seguramente contenido, inteligencia y sabor a este programa. Vamos a analizar el futuro de los partidos políticos nacionales. Usted sabe que la ciudadanía cada vez se muestra más desencantada de los partidos políticos y por supuesto de los políticos que los integran. Y hoy queremos hablar precisamente de los partidos políticos nacionales y cuál es su futuro frente a muchas cosas que estamos viendo, movimientos sociales, surgimiento de movimientos regionales, movimientos estatales y algunas situaciones de ingobernabilidad como la que se vive en Chiapas desde hace muchos años y Michoacán, que también últimamente ha estado viviendo problemas de ingobernabilidad. Ya han pasado partidos políticos por municipios y por estados y el problema de la inseguridad en Michoacán sigue existiendo. Y bueno, la desconfianza que tiene la ciudadanía sobre los partidos, el abstencionismo que se refleja en muchas de nuestras elecciones. Y hoy queremos platicar con esto, con usted y con ellos. Me voy a permitir presentarlos. Aquí a mi derecha, Jorge Salinas Osornio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Gilberto, muchas gracias. Jorge, al igual que los otros dos invitados, una persona inteligente, preparada en la ciencia política, pero además con experiencia y con la capacidad para analizar este tema. Gracias, Jorge, por tu invitación. Un placer estar en el infierno con Enrique Ibarra, no, pues con Beto Mora y contigo. Entonces, casi nada, ¿no? Será divertido estar en el infierno así. Bueno, panista, exdiputado local y exregidor de Guadalajara. Así es. Alberto Mora, a la siguiente posición, priista. Alberto, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros tocando este tema con la gente. Gilberto, muy buenas noches, muchas gracias que nos permites compartir tu teleauditorio y tu auditorio en radio. Igualmente me da mucho gusto, irónicamente, compartir este espacio en el infierno con Enrique Ibarra, con Jorge Salinas, contigo, y esperemos que sea de interés los comentarios que hagamos para el auditorio que tienes. Muchas gracias por la invitación y aprovecho para felicitarte hoy en el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Roberto. Bueno, enseguida, Enrique Ibarra, Movimiento Ciudadano, exdiputado federal, exdiputado local. Enrique, igual, como le decía, igual que Alberto Mora, igual que Jorge Salinas, pues gente que no solo hace política, sino que también la estudian y la analizan con seriedad y no que andan por la política y nomás al ahí veremos, ¿no? Le voy a dar nuestros teléfonos, es el 3030-5307 y también tenemos una cuenta de Twitter por si se quiere comunicar con nosotros por esta red social. La cuenta es @desde_infierno para que sea parte de este programa y nos ayude con sus preguntas, con sus comentarios, a enriquecer el contenido de este programa Desde el Infierno. Pues si les parece, iniciamos. Yo quería hacerles un planteamiento inicial. Si no fuera porque alguien tiene que ganar las elecciones, tal vez mucha gente, tal vez la mayor parte de los partidos políticos hubiera desaparecido. Los partidos subsisten porque en una elección alguien tiene que ganar, no se puede generar un default, una ausencia en las elecciones. Todos los partidos sobreviven porque alguien tiene que ganar, ¿no? Pero sin embargo, creo que el descrédito que han venido acumulando todos los partidos políticos en México, pues nos hace preguntar si realmente todavía son viables en términos de su representación social o ya no lo son. Abierto a todos, aquí éntrale el que quiera. Mira, Enrique Ibarra. Como no me permitiste saludarte a la entrada, sí, déjame aprovechar para hacerlo. Bien, Enrique. Y externarte una doble felicitación. Gracias. En primer lugar, este es apenas el segundo programa de este incipiente capítulo aquí en C7, que ha sido un espacio plural y seguramente vendrán muchas emisiones. Gilberto, gracias. Eres una gente muy proactiva en este ejercicio y además muy abierta. Gracias. Y felicidades por ello en primer lugar y también, como ya se dijo aquí, por un fecundo año más de vida y prueba de que eres muy trabajador, estás aquí en tu cumpleaños. Así es. Mira, este tema de los partidos es un tema verdaderamente apasionante, es un tema verdaderamente interesante. Dista mucho de ser un tema polémico en fechas recientes. Por citar 2 casos solamente que nos hablan de cómo desde hace siglos los partidos atraen la atención de la gente. Un personaje
que marcó época en el siglo XVI, Erasmo, gran parte de su brillantez la centró en que exhortaba a todo mundo a no tomar partido. ¿Cuál era el debate en ese siglo? Era fundamentalmente entre dos expresiones históricas, los güelfos y los gibelinos, unos partidarios del poder del papado y otros partidarios del poder civil, del emperador. Sí. Entonces, Erasmo decía, no, pues, lo peor es que se tome partido por alguien. Lo increparon muchos, el más ferviente opositor de él fue Lutero. Era el original, era el origen de aquellas campañas ahora recientes del voto nulo. No, hombre, así es. Entonces, Lutero le decía, oye, pues, tienes que tomar partido, Sí. o estás con la Reforma, Sí. con los que protestamos, o estás con el poder del Vaticano, ¿no? Todo descompuesto y todo corroído. Ese es formidable, las páginas. A final de cuentas, los críticos de Erasmo lo que le cuestionan no era su inteligencia, su honestidad, su brillantez, sino que nunca tomó partido. Así es. Unos se lo tomaron a bien, otros a mal. Ya en fechas más recientes es formidable, desde mi punto de vista, el más genial de los padres fundadores de los Estados Unidos, que es un gran pueblo, el de los Estados Unidos, no hablamos de sus gobiernos, a mi juicio fue Hamilton. Hamilton tiene una frase maravillosa que decía, si para no ir al infierno, a tono con el nombre de tu programa, hay que afiliarse a un partido, prefiero irme al infierno. No cumplió. Al rato ya estaba fundando al Partido Republicano, ¿no? de los Estados Unidos, que todavía está ahí presente. Entonces, ¿los partidos qué son? Los partidos, a final de cuentas, Kelsen lo define muy bien, ya como jurista en el siglo XX, de que no se podía concebir la vida actual sin los partidos políticos. Yo retomaría para concluir esa intervención lo que tú decías. En la época actual, en pleno siglo XXI, los partidos son de las instituciones más erosionadas, son de las instituciones más cuestionadas. ¿Por qué? Porque en opinión de muchos, los partidos han dejado de cumplir su labor de articulación social, su labor de ser vehículos de transmisión de las demandas sociales, de las demandas y aspiraciones de la gente, y se ha convertido en simples maquinarias electoreras. Entonces, ese es lo que está en tema. Los partidos serán sustituidos por movimientos sociales, que ya lo mencionaste tú, por expresiones no gubernamentales, que es lo que iremos comentando en este interesante capítulo de tu programa, Gilberto. Así es. ¿Es importante, Jorge, y es necesario todavía tener una ideología para tener un partido o ya no? Porque desde el punto de vista de la mayor parte de los mexicanos, prácticamente todos los partidos son lo mismo, ¿no? Y la situación no solamente especificando, no solamente es en México, hay una crisis de los partidos políticos a nivel global. Sí, acabamos de leer la encuesta Latinobarómetro, donde la democracia en los países donde está más, donde la percepción de la gente hacia la democracia es menos calificada es México, por ejemplo, y Costa Rica ha disminuido. Costa Rica, siendo que era la Suiza de América. Sí. Antier veíamos una de las calificaciones que recibía el presidente Obama en Estados Unidos por niveles de popularidad muy bajos. Sí. Y obedece a varios factores. Uno de ellos es que tienes una sociedad que está interactuando más fuerte con el gobernante, que está interactuando más con los partidos políticos, que se está dando cuenta el valor del representado. Tú lo decías atinadamente del voto nulo, lo que implicaba el valor del voto. Hoy hay una sociedad que está percibiendo cuando el diputado, el presidente municipal, el gobernador, no están atendiendo realmente la prioridad. Y por otro lado, en el caso concreto de México, creo que a los partidos políticos, a los dirigentes, a algunos gobernantes, se les ha olvidado hacer política. El abandono más fuerte de los partidos, para mí, en independencia de la sociedad, es el abandono de la política. Sí, esto que Enrique señalaba muy bien, el tener una visión a una siguiente elección, el no tener una capacidad de planear a largo plazo, de enseñarse a discutir. Y hoy actualmente también tienes gobernantes y partidos políticos que viven atemorizados de las redes sociales. Sí. Yo no digo no hacerles caso, pero vives más preocupado por una red social que por un planteamiento de gobierno. Es decir, tu forma de evaluarte, de medirte, y lo que te refleja las redes sociales simplemente es una sociedad que está más despierta, que te va a exigir más, y eso quizás es la evolución que tienen los partidos políticos. En el tema de ideologías que decías, surgen sobre todo en México
en un momento donde tenías muy claro dos bloques, quién representaba a la izquierda, quién podía representar a la derecha. Todavía a finales de los 90 quizá la discusión era buscando el centro ideológico, el centro político, pero a mi parecer en México lo que le hace falta es una izquierda sólida, un partido que se defina auténticamente de derecha sin miedo, sin temores, y quien esté buscando el centro en la política, pero ni siquiera eso el electorado lo tiene muy claro, porque a veces tienes gobernantes que se asumen de izquierda y actúan como de derecha desde aspectos morales o aspectos presupuestales, y hay quien tienes de que se presenta con cara de derecha y actúa con otra. Además de esta capacidad que tienes hoy de las alianzas o la posibilidad de construir alianzas políticas, le está quitando muchas etiquetas, al menos en México en concreto, la posibilidad de distinguir dos opciones o tres opciones claras de gobierno. Nos quedamos con esto, Jorge. Vamos a hacer un primer corte. Les recuerdo nuestro teléfono, es el 3030-5307 y en Twitter, @desde_el infierno. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos a escuchar la opinión de Alberto Mora. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en su programa Desde el Infierno. Le recuerdo su teléfono 3030-5307 y el Twitter @desde_el infierno. Le agradezco su llamada al diputado Abel Salgado Peña. Nos manda a saludar también aquí a quienes me acompañan hoy. Muchas gracias por tu saludo y por tu felicitación, Abel. Decíamos un poco el tema del descrédito que tocaba Enrique Ibarra y esta necesidad aparente de la ciudadanía de tomar partido o no, o de la opción, que yo creo que ya es una opción mucho más clara, el de no tomar partido. Platicábamos con Jorge Salinas Osornio el tema de las ideologías, cómo se han ido diluyendo prácticamente. Decíamos, la gente ya no distingue entre un partido y otro, los que eran de derecha se meten a tomar posiciones de izquierda y viceversa, pero creo que el otro punto, bueno, decía también Jorge Salinas, la falta de ejercicio de la política de veras, no de las grillas y de las componendas, pero también Alberto Mora del PRI, cada vez es más claro el alejamiento entre los partidos y la sociedad, o sea, cada vez la agenda de los partidos tiene mucho menos que ver con la agenda de la sociedad. Digo, si vemos las agendas legislativas actuales, pues hablan de reforma energética, de reforma fiscal, hablan de las reformas del Estado, ¿no? De la reforma del Poder Ejecutivo, Legislativo, pero poco se habla de los problemas reales de la sociedad, del mexicano común y corriente, que todos los días sale a chambear y a tronarse el lomo para llevar algo de comer a su casa, ¿no? Sí, mira, yo percibo que hay una necesidad de cambio de paradigmas en el ejercicio de la política.
en el ejercicio político de los partidos hacia su interior y hacia afuera. Hace falta una revisión real de los programas. Las plataformas ideológicas, todas con un matiz, uno más colorado que otro, tienden a buscar la mejoría de la sociedad. Nadie participamos o participan en política para hacer malas cosas, para que salga mal. Pero sí creo que ese ingrediente de reflexión, de verse al espejo, de reconocer los nuevos tiempos, sí se hace necesario para todos los partidos políticos. Un replanteamiento de programas, porque estamos viviendo tiempos que no se parecen nada a los pasados. Es decir, encontramos ahora, como lo describe Luhmann en su última obra a finales del siglo pasado, una recomposición de la sociedad, lo que él le llama la sociedad de la sociedad. Ahí donde están dejando vacíos no solo los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias convencionales, sí, los mismos ejércitos, ¿sí? Y muchas otras formas de organización social para obtener la solución a los intereses de sus gremios determinados. Lo mismo le sucede a los partidos políticos. Han dejado vacíos y esto lo está llenando la sociedad. Trabajo de gestión de sus problemas. Hay ya grupos de autogestión que se van dando para temas de movilidad, para temas de... vivimos aquí en Jalisco y en Guadalajara en particular. Guadalajara en bici es un movimiento social, auténtico, ciudadano que se generó por la falta de atención de una autoridad específica. Pero tenemos también este nuevo replanteamiento de lo que es el poder. ¿Sí? Un poder que se ha malentendido, que se ha pervertido en otras ocasiones, que se ha confundido, pero que se está dejando de aplicar como es. Hoy, sin lugar a dudas, no me dejarás mentir, el poder es más fácil de adquirirse, es más difícil de utilizarse, sí, y es más fácil de perderse. Sí. ¿Por qué? En el caso mexicano, vivimos una alternancia en el poder que todavía las burocracias de los partidos políticos no terminan de procesar. ¿Sí? Como que, ¿a qué ejemplo me puedo ir muy concreto? Al tema de las clientelas. Ya las clientelas se han reducido a su mínima expresión. El voto duro tiende a desaparecer. El ciudadano que los partidos de masas ya son cosa del muy pasado, ¿no? Gil, Jorge, Enrique, estaremos de acuerdo en que esta movilidad ya que se le permite o que encontró el ciudadano de un partido a otro de acuerdo a sus necesidades, pues ya viene a reducir esa franja de voto duro que se jactan de tener muchos partidos políticos. Les pregunto a los tres, ¿tenemos una sociedad más respondona? ¿Tenemos una sociedad más indomable? ¿Tenemos una sociedad menos controlable? Mira, Enrique Ibarra. Miren, primero quiero corresponder al saludo de Abel Salgado y recordarle en este valioso programa una petición que le hicieron las autoridades municipales de esa gran ciudad que es Tototlán. Ándale. ¿Y no la ha atendido? ¿Mande? ¿No la ha atendido? ¿Ya no, ha estado atento. Quedamos qué ahora bueno. en el mes de febrero en su condición de representante popular, que es de todos los mexicanos. Así es. Y entre ellos los tototlenses. Qué bueno. Que nos eche la mano en un asunto que le pedimos allí en Tototlán a Abel. Muy bien. Sobre tu pregunta, sin lugar a dudas, la sociedad nuestra pues ha tenido una evolución mucho más dinámica, mucho más eficaz que los partidos políticos. Los partidos políticos han ido en un gran retroceso, al grado desde que hace décadas hablamos ya de partidocracia. En México ya no hay que hablar de monopartido, pues seguramente ya sería inusual el término, pero sí podemos hablar de partidocracia, que bueno, se empezó a acuñar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los partidos toman control, toman monopolio
en la conducción de las sociedades, pero para ver primero sus intereses. Y lamentablemente eso sí está aquí. ¿Qué tenemos en México? Evidentemente una sociedad, yo no le diría respondona, pero sí mucho más informada, más contestataria, más demandante y mucho más crítica. Y yo creo que la sociedad ha encauzado su energía, su afán, su práctica reivindicatoria de exigencia, más que de los partidos, a través de los movimientos. Y yo creo que ahí están históricamente en México, en las últimas décadas, lo que es el movimiento del 68, el del 71, lo que fue en épocas más recientes, expresiones como el EZLN, el propio movimiento que encabezó Andrés Manuel, aunque fue siempre por la vía de los partidos, pero más allá de partidos y aglutinando gentes de todos los partidos, y más recientemente expresiones juveniles o estudiantiles como el del 132, que irrumpieron en la pasada elección del 2012. Yo creo que esas son muestras de que sí tenemos una sociedad más interesada y que cada día está menos rígida y menos obsecuente a los partidos políticos. Bueno, vamos a hacer un corte. Enseguida regresamos. Les recuerdo que estamos platicando sobre el futuro de los partidos políticos nacionales. Les recuerdo el teléfono 3030-5307 y el Twitter @desde_infierno para que sea parte de este programa. Ahora regresamos para continuar con este tema. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí desde el infierno. Estamos platicando con Enrique Ibarra del Movimiento Ciudadano, Alberto Mora del PRI y Jorge Salinas del PAN, analizando el tema del futuro de los partidos políticos. Y le recuerdo el teléfono 3030-5307 y por Twitter @desde_infierno para que sea parte de este programa. Diego Mercado, saluda a Alberto Mora. Saludos, Diego. Bueno, tenemos aquí un anónimo. Dice que, dice que los diputados ya nos tienen hasta la no sé qué. Dice porque los diputados no pagan impuestos y todos los demás sí los pagamos. Que bueno, ahorita me gustaría que entráramos. Los tres somos diputados. Sí, bueno, hay que hacer la aclaración, a don Anónimo, que de aquí nadie es diputado, lo han sido dos, Enrique Ibarra y Jorge Salinas. Pero bueno, ahorita también platicamos precisamente por ese tipo de decisiones que al final de cuentas acaban dañando no solo el bolsillo de la gente, sino también el ánimo. Por supuesto, lo platicamos. Fernando Acosta saluda al programa y manda saludos a Enrique Ibarra desde Tlajomulco, donde sí hay monopolio de partido o tampoco hay allá. No, de ninguna manera. Hay libertad de expresión y de voto. Guillermo Martínez, te agradezco
la felicitación por mi cumpleaños, Guillermo. Dice que está indignado por la corrupción que han manejado los miembros panistas por su falta de palabra y hombría, por no cumplir y darle el nombramiento que por derecho y justicia se comprometieron a darle. Bueno, eso es un asunto de Guillermo Martínez, quién sabe cuál sea el asunto específico. Manda a saludar también a Enrique Ibarra. Dice que Enrique Ibarra es honrado y capaz, Enrique. Gracias a Entonces Guillermo Martínez. Entonces no debería estar en el infierno. No es Mora. Entonces no debería estar en Por el el tono infierno. de la Oye. carta podría ser Martínez Mora. Bueno, sí, también Algo podría le ser. prometieron. A lo prometieron que no le A lo mejor le este, faltó el Mora, le ¿no? faltaron. Y felicita a cumplir Enrique. algo. Entonces, Y felicita a gracias. Enrique, entonces quiere decir que viene por ahí. Gracias. Bueno, regresando al tema, por ese tipo de expresiones de hartazgo de la gente, hay como también cada vez menos margen de maniobra entre las decisiones de los partidos políticos respecto al efecto de la gente. O sea, la gente quiere ahora soluciones más rápido, menos dolorosas. Creo que la sociedad no está dispuesta a aguantar soluciones de mediano y largo plazo, no quiere aguantar cosas así como ahí en 12 años vamos a tener esto, en 15 años vamos a tener, en 20 años vamos a tener eso. O sea, la gente quiere cosas más rápidas, ¿no? Sin duda, la comunicación ha generado este tipo de reacciones naturales, legítimas de la sociedad. Si una pizza me llega en 45 minutos, que no me pueden Porque hacer un trámite en media hora, ¿no? De la misma manera, que sea rápido Claro. y fácil, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo en función de cómo se ha ido desarrollando la comunicación. Sí. Ya la gente está más informada, los procesos de intercambio de puntos de vista y de opinión son más rápidos, y de la misma manera la integración de grupos de interés. Hay una nueva escala de organización que se va dando al margen de aquel modelo weberiano de la construcción del poder y del Estado que habíamos entendido de mediados hasta finales del siglo pasado, ¿sí? Y por ahí se había ido trabajando. Hoy hay una nueva construcción de micropoderes que están teniendo una participación muy clara en el ejercicio de la política y al interior de los partidos políticos. Pero una vez más, cuando los partidos políticos dejan de atender estos micropoderes que se van generando, entonces buscan ellos la solución por su propia vía. A ver, les pregunto, ¿por qué los partidos tardan tanto tiempo en entender esto que le está pasando a la sociedad? ¿Por qué tardan tanto tiempo en reaccionar a esto, no? Yo oigo de pronto, ahora que suceden cosas como temas en los que se echan para atrás en las reformas que se hicieron en el Congreso de la Unión y algunas acciones de gobierno que se toman y luego se revierten, escucho mucho la palabra, es que estamos reaccionando a las presiones de la gente, estamos reaccionando a las exigencias de la gente. Parece que los partidos políticos desde hace por lo menos un par de décadas se dedican a reaccionar. O sea, ¿qué pasa con los partidos políticos que no alcanzan a entender en el día a día qué está pasando con la sociedad? Porque pareciera como que los partidos políticos están aislados de la sociedad cuando todos los días conviven con ella. Porque el error más grande es ese, que está más preocupado por la reacción que por lo que tenga que ser una auténtica estrategia de gobierno, una estrategia de partido político. La política tiene una característica fundamental que no es algo que tiene que ser veloz, es donde empieza a deformarse mucho la política. El gobernante o el dirigente de un partido a veces quiere la inmediatez. Hoy vemos cómo un presidente de un partido puede poner fecha determinada del 2018, del 2015, como la meta a la que hay que llegar, cuando contrariamente tenías que poner primero en la mesa de la discusión las ideas que había que transformar. La misma reacción te ha llevado a una mala interpretación de la sociedad, y ahí algo que mencionaba Beto atinadamente. Quizá antes los partidos políticos no era una política clientelar, antes era clientelar en la búsqueda del voto externo. Hoy es construido una política clientelar al interior de los partidos, que desde ahí has deformado mucho las decisiones y la inmediatez. Preocupa más el control adentro, que luego se refleja en candidaturas, que cómo la sociedad va a ver a mi partido y cómo nos ve como voy a fuerza reaccionar. política. Así es. Y olvidando que es fundamental en la política, el arte de la política consiste en que cuides muy bien los medios para obtener un fin. Hoy la facilidad con la que puedes ganar una elección
por la alternancia que está habiendo, porque es fácil ganar una elección comparado en otros momentos, te lleva a desprestigiar mucho la política y los partidos, y de repente ves que en Jalisco se dice somos enemigos de cualquier alianza política, del partido que quieras. Y analizas en otros estados y el mismo partido político es aliado del que dice que nunca se va a aliar con ellos. Lo vimos, la elección del año pasado fue muy interesante en Hidalgo, el estado de donde fueron gobernadores Murillo Karam, procurador general de la República, donde fue gobernador Osorio Chong, el mismo año donde se detiene a Alvester Gordillo, la fundadora del Partido Nueva Alianza, el partido que obtiene la segunda votación más importante después del PRI en Hidalgo, o quien alcanza la mayoría en el Congreso es PANAL. Construyen un acuerdo de gobernabilidad. En Puebla, el PAN gobierna con Movimiento Ciudadano, con PANAL y obviamente Acción Nacional. Y así puedes ir construyendo. Y entonces, ¿cómo te explicas en Baja California que el Verde Ecologista fue aliado del PRI en la elección municipal y en gobernador fue aliado del PAN? Y el PT o el PRD, el PT estaba aliado con el candidato del PRI en Tijuana, por ejemplo. Son aspectos que eso ha ido deformando y que te lleva a la inmediatez política, y también el aspecto clientelar. Hoy tienes, yo decía, es imposible que un rey, con las medidas que tiene al interior de los partidos, un Reyes Heroles, un Castillo Peraza, un Eberto Castillo ganaran una elección. Era imposible que lo ganaran cualquiera de los tres. Oye, una elección interna. Oye, don Jesús Reyes Heroles, que decía que cada año había que leer una nueva edición del Príncipe, hoy lo dicen y lo castigan por políticamente incorrecto. Sí, claro. O Ruiz Cortines, que era cuestionado porque llegó de 61 años a la presidencia de la República, hoy le dirían que no tiene la edad para gobernar un país. Ni lo pelaría. Y ahí ni le tomarían la llamada. Imposible. Cuando creo que cuando él hacía la analogía entre la política y el dominó, sigue existiendo. Quizá hoy con los videojuegos o los chats que se quiere comparar la política es la inmediatez. Y decía Ruiz Cortines, y cree que en política hay que saber escoger muy bien a los compañeros, que se valen las señas con discreción, deshacerte lo más pronto de las mulas y las del adversario ahorcarlo inmediatamente, lo más pronto posible. Es decir, esa capacidad de pensar, de razonar, lo que tiene que ser el ejercicio público y de la política, se ha descuidado y la ciudadanía se da cuenta. Si tú como partido político estás a base de ocurrencias, la ciudadanía es donde te va a tomar en serio, y no ningún tema de largo plazo lo sabes poner sobre una mesa de discusión. No, ya está perdido. Mira, yo comparto la mayor parte de los juicios que acaba de hacer Jorge a la pregunta que tú hacías. Yo adicionaría un componente, y que es tal vez más crudo y más concreto, que es lo que está pasando con los partidos, sobre todo con los partidos tradicionales, que atienden primero sus intereses. Y otro de los problemas de los partidos, por eso se han desvirtuado mucho ante la opinión pública y ante el ánimo de la gente, y se han desgastado, es que son cooptables. Un ejemplo muy reciente en México: desde el poder, Peña Nieto cooptó al PRI, cooptó, él es del PRI y están en el ejercicio del poder, pero cooptó al PAN y al PRD para mellarlos, y los melló a los dos partidos, tanto al PAN como al PRD. ¿Por qué los cooptó? A cambio de una reforma político-electoral, que desde luego no es el tema y ameritaría una serie de programas, el PRD increíblemente le obsequió a Peña la reforma fiscal, de la que todos estamos renegando ahorita, muy ricos, medianamente ricos, clase media, pequeños comerciantes, agricultores. El PRD le avaló la reforma a Peña Nieto. El PAN, ¿qué le avaló? Y le impulsó la reforma energética. ¿A cambio de qué? En dos planos. A cambio de esa reforma, de las famosas reglas del juego, de las reformas que fortalece a los partidos políticos, no fortalece a la sociedad. La reforma recién promulgada, para nada que fortalece. Lo que yo comentaba, las agendas son las agendas desde el poder, no la agenda para la sociedad. Y también sirvió de soporte para apuntalar a Madero en la dirigencia del partido, que está en la ruta y que ha sido el instrumento, y también al propio grupo que controla el Partido de la Revolución Democrática, a los chuchos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro componente, que los partidos atienden sus intereses antes que atender a los de la gente. En un ejemplo muy doméstico,
Los famosos recursos de las casas de Tocando este tema con la gente. Gilberto, muy buenas noches, muchas gracias que nos permites compartir tu teleauditorio y tu auditorio en radio. Igualmente me da mucho gusto, irónicamente, compartir este espacio en el infierno con Enrique Ibarra, con Jorge Salinas, contigo, y esperemos que sea de interés los comentarios que hagamos para el auditorio que tienes. Muchas gracias por la invitación y aprovecho para felicitarte hoy en el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Roberto. Bueno, enseguida, Enrique Ibarra, Movimiento Ciudadano, exdiputado federal, exdiputado local. Enrique, igual, como le decía, igual que Alberto Mora, igual que Jorge Salinas, pues gente que no solo hace política, sino que también la estudian y la analizan con seriedad y no que andan por la política y nomás al ahí veremos, ¿no? Le voy a dar nuestros teléfonos, es el 3030-5307 y también tenemos una cuenta de Twitter por si se quiere comunicar con nosotros por esta red social. La cuenta es @desde_infierno para que sea parte de este programa y nos ayude con sus preguntas, con sus comentarios, a enriquecer el contenido de este programa desde el infierno. Movimientos regionales, movimientos estatales y algunas situaciones de ingobernabilidad como la que se vive en Chiapas desde hace muchos años y Michoacán, que también últimamente ha estado viviendo problemas de ingobernabilidad. Ya han pasado partidos políticos por municipios y por estados y el problema de la inseguridad en Michoacán sigue existiendo. Y bueno, la desconfianza que tiene la ciudadanía sobre los partidos, el abstencionismo que se refleja en muchas de nuestras elecciones. Y hoy queremos platicar con esto, con usted y con ellos. Me voy a permitir presentarlos. Aquí a mi derecha, Jorge Salinas Osornio. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Gilberto, muchas gracias. Jorge, al igual que los otros dos invitados, una persona inteligente, preparada en la ciencia política, pero además con experiencia y con la capacidad para analizar este tema. Gracias, Jorge, por tu invitación. Un placer estar en el infierno con Enrique No, Ibarra, pues con Beto casi, Mora y contigo. Entonces, casi nada, ¿no? Será divertido estar en el infierno así. Bueno, panista, y exdiputado local y exregidor de Guadalajara. Así es. Alberto Mora, a la siguiente posición, priista. Alberto, muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Desde el infierno. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora a analizar lo que pasa en la política nacional. Hoy tenemos un programa especial, tenemos 3 invitados que le van a poner seguramente contenido, inteligencia y sabor a este programa. Vamos a analizar el futuro de los partidos políticos nacionales. Usted sabe que la ciudadanía cada vez se muestra más desencantada de los partidos políticos y por supuesto de los políticos que los integran. Y hoy queremos hablar precisamente de los partidos políticos nacionales y cuál es su futuro frente a muchas cosas que estamos viendo, movimientos sociales, surgimiento de... También, como ya se dijo aquí, por un fecundo año más de vida y prueba de que eres un trabajador, estás aquí en tu cumpleaños. Así es. Mira, este tema de los partidos es un tema verdaderamente apasionante, es un tema verdaderamente interesante. Dista mucho de ser un tema polémico en fechas recientes, por citar 2 casos solamente que nos hablan de cómo desde hace siglos los partidos atraen la atención de la gente. Un personaje que marcó época en el siglo XVI, Erasmo, gran parte de su brillantez la centró en que exhortaba a todo mundo a no tomar partido. ¿Cuál era el debate en ese siglo? Era fundamentalmente entre 2 expresiones históricas, los güelfos y los gibelinos, unos partidarios del poder del papado y otros partidarios del poder civil, del emperador. Sí. Entonces, Erasmo decía, no, pues, lo peor es que se tome partido por alguien. Lo increparon muchos, el más ferviente opositor. Pues si les parece, iniciamos. Yo quería hacerles un planteamiento inicial. Si no fuera porque alguien tiene que ganar las elecciones,
tal vez mucha gente, tal vez la mayor parte de los partidos políticos hubiera desaparecido. Los partidos subsisten porque en una elección alguien tiene que ganar, no se puede generar un default, una ausencia en las elecciones. Todos los partidos sobreviven porque alguien tiene que ganar, ¿no? Pero, sin embargo, creo que el descrédito que han venido acumulando todos los partidos políticos en México, pues nos hace preguntar si realmente todavía son viables en términos de su representación social o ya no lo son. Abierto a todos, aquí éntrale el que quiera. Mira, Enrique Ibarra. Como no me permitiste saludarte a la entrada, Sí. déjame aprovechar para hacerlo. Bien, Enrique. Y externarte una doble felicitación. Gracias. En primer lugar, este es apenas el segundo programa de este incipiente capítulo aquí en C7, que ha sido un espacio plural, y seguramente vendrán muchas emisiones. Gilberto, Gracias. eres una gente muy proactiva en este ejercicio y además muy abierta. Gracias. Y felicidades por ello en primer lugar. Y